Queremos invitar ahora sí al doctor Roberto Barberí, que nos pueda acompañar. Él nos va a hablar de las huellas de Vladimir detrás del mito de Lenin, y con eso vamos a finalizar esta primera parte del foro. Doctor, buenos días, bienvenido. Antes de ser ejecutado, un joven pide leer en silencio un poema. El misterio singular de la muerte no tiene relación con los devaneos colectivos de la historia, tampoco con la utopía sangrienta de la política. Este joven, que es ahorcado el 20 de mayo de 1887, se llama Alexander Ilich Ulyanov. Es el hermano mayor de quien después será Lenin. Es acusado de intentar asesinar al zar Alejandro III. Dirige un grupo que se llama La Voluntad del Pueblo. Ese grupo, 6 años antes, en 1881, había perpetrado con éxito un atentado que terminó con la vida del zar Alejandro II. En el contexto de esos antecedentes habían tramado el asesinato de su sucesor, su hijo Alejandro III. La Okhrana, la policía secreta del zarismo, logró desbaratar la trama. Fueron detenidos y entre los ejecutados, valga la redundancia, está este joven de 21 años que pide, como una suerte romántica de último deseo, leer en silencio un poema. Por eso, el misterio singular de la muerte no hace concesiones a los desvaríos colectivos de la historia, ni tampoco a las utopías sangrientas de la política. Este episodio es fundamental para encontrar las huellas psicológicas de nuestro personaje. En ese momento, Vladimir, hermano de Alexander, 4 años menor, en ese momento tiene 17 años. Como le decían en el entorno familiar, el sobrenombre Volodya, Alexander era Sasha. La relación, más allá de la formalidad familiar, era entrañable entre ambos. Y por eso no existe ningún biógrafo de Lenin que deje de reconocer el grado de influencia fundamental que tiene la evolución de la personalidad de Vladimir, el futuro Lenin, este episodio dramático de la ejecución de su hermano Alexander. Un segundo momento, una segunda huella psicológica de la personalidad de quien después será Lenin, es la lectura del Catecismo de un revolucionario. Este es un texto escrito en 1869 por Mikhail Bakunin y por Sergei Nazarev. El texto tiene una influencia fundamental no solamente en el futuro Lenin, sino también en toda la tradición revolucionaria rusa que precede a la Revolución de Octubre de 1917. Me voy a permitir leer el texto porque es demasiado elocuente para diseñar el perfil psicológico de Lenin. El revolucionario
Es un hombre condenado. No tiene nada propio, ni intereses, ni asuntos, ni sentimientos, ni vínculos, ni propiedad, ni siquiera un nombre. Todo en él queda absorbido por un interés único y exclusivo, por un concepto total, una pasión absoluta, la revolución. En lo más profundo de su ser, no solo en palabras, sino también en actos, ha roto cualquier vínculo con el orden civil, con el mundo instruido en su totalidad y con todas las leyes, propiedades, convenciones y moralidad de este mundo. Él, el revolucionario, es enemigo implacable de ese mundo, y si continúa viviendo en él, es solo entonces para destruirlo con más seguridad. El revolucionario desprecia cualquier tipo de adoctrinamiento y rechaza la ciencia pacífica que deja para las generaciones futuras. Solo conoce una ciencia, la ciencia de la destrucción. Por eso, y solo por este motivo, estudia ahora mecánica, física y tal vez medicina. Con este propósito estudia día y noche la ciencia viva del pueblo, de los personajes y sus posturas, y todas las condiciones de la estructura social actual en cualquier posible estrato. El objetivo es el mismo, la más rápida y segura destrucción de esta estructura podrida. El catecismo de un revolucionario, inspirado en las teorías de Bakunin y de Nazaire, fue un elemento fundamental en la evolución psicológica de la personalidad de Lenin. Por eso, en 1897, 10 años después de la ejecución de Alexander, cuando es detenido y enviado a la Siberia Oriental, a orillas del río Lena, esto es importante porque ahí deriva su sobrenombre Lenin, él tiene varias, podríamos denominar así, renuncias que son absolutamente coherentes con el texto que acabo de leer de Bakunin y Nazaire. Por ejemplo, le dice a Nadiezhda Krupskaya, a su esposa, que no va a jugar nunca más ajedrez. Esto figura en la biografía que escribe Nadiezhda sobre Lenin. No va a jugar nunca más ajedrez porque lo distrae de sus ocupaciones revolucionarias. Después le pide que no se ejecute nunca más la sonata de Beethoven porque lo enternece de tal modo que lo hace olvidar que su misión es luchar implacablemente contra sus enemigos. Las renuncias personales de Vladimir, que empieza a convertirse en Lenin, son una prefiguración, por ejemplo, del pacto con los alemanes ya en las vísperas de la Revolución de Octubre para entrar en un tren sellado a Petrogrado, impulsar la revolución, o cuando ya está gobernando el flamante país de la Unión Soviética en el atentado contra su vida en 1919, mientras convalece en el hospital, escribe La Revolución Proletaria y el renegado Karl Kautsky. Es decir, da muestra de una voluntad tan extraordinaria en el sentido temerario y también en el sentido de admiración, depende del juicio de valor que uno quiera tener, que ni siquiera en momentos en los que está convaleciendo en el hospital deja de lado su labor revolucionaria cuando ya está armando en la Unión Soviética. Sergei Nazaire, uno de los autores del Catecismo Revolucionario, un año después va a asesinar de manera ostentosa a uno de sus compañeros, Iván Ivanov, porque disentía con parte de sus ideas, con parte de lo que podríamos denominar literalmente credo político. Este asesinato, que conmueve en su momento a Rusia, constituye el argumento que utiliza Fyodor Dostoyevsky para escribir Los Poseídos. Su tesis es que aquellos que están imbuidos de manera obsesiva por una idea política actúan como poseídos, como actuó Nazaire, como estaba actuando ya el joven Vladimir, como actuó durante toda su vida Lenin. Ese Lenin que tiene una obsesión tan clara que cuando está en el destierro en Siberia,
decíamos antes, a orillas del Lena, hace el siguiente razonamiento. Dice así: si Grigori Plekhanov, que era la gran referencia del marxismo ruso en ese momento, lleva el sobrenombre de Volgin en alusión al río Volga, entonces yo, aunque sea en este momento un desconocido, voy a llevar el sobrenombre de Lenin en alusión al río Lena, que es más largo y fluye hacia el norte, desemboca en el Ártico. Era una manera de sugerir que tenía la pretensión, en ese momento que resultaba descabellada, de sustituir como cabeza del marxismo ruso a Plejánov, que ya era un intelectual reconocido no solamente dentro, sino fuera de Rusia, como una referencia del marxismo. Ese es el origen del sobrenombre. Las renuncias de Vladimir, cuando ya está convertido en Lenin, continúan. En el exilio europeo, después del destierro en Siberia, en 1902 escribe ¿Qué hacer? Cuando escribe ¿Qué hacer? Plantea la siguiente tesis: necesitamos un partido fuerte, porque las masas son inmaduras para poder desarrollar una revolución marxista. El partido debe ser una suerte de Cicerón que permita llevar al pueblo a la revolución socialista. Esa es la tesis principal de ¿Qué hacer? En 1903 se produce la decisión del Partido Socialdemócrata Ruso, porque la mayoría de los dirigentes que participaban en el exilio europeo con Lenin lo acusan de ser autoritario, déspota. Inclusive Trotsky escribe un artículo, el título del artículo ya sugiere el contenido: Maximilian Lenin. Lo que plantea Trotsky es que si Lenin alguna vez llega al poder, seguramente va a configurar un comité de salud pública como en la Revolución Francesa, y dice con la ironía exquisita que tenía Trotsky, la primera cabeza en rodar será la de Karl Marx. En ese momento se produce el distanciamiento de Lenin, no solamente con Trotsky, también con todo el comité de redacción de Iskra, La Chispa, el primer suplemento, el primer manifiesto que utilizaban periódicamente los rusos en el exilio para difundir sus ideas socialistas. Ese comité de redacción estaba conformado por Plejánov, por Axelrod, por Markov, por Vera Zasulich y también en un determinado momento por León Trotsky. Todos acusan a Lenin de ser potencialmente un dictador, de ser potencialmente un sujeto temerario que puede teñir de sangre la idea utópica de la revolución. En 1904, Lenin escribe otro texto, otro libro en realidad, que se llama Un paso adelante, dos pasos atrás, que precisamente está reflejando este enfrentamiento con toda la cúpula que en el exilio promovía las ideas socialistas, cúpula con la cual había participado no solamente como compañero en el destierro en Siberia, sino también desde el primer momento en el exilio, primero en Alemania, después en Inglaterra, después en Francia y finalmente en Suiza, con un paso anterior por Polonia, donde conoce a Karl Radek, del que vamos a hablar más adelante. Renuncia también a la relación con sus antiguos camaradas porque disienten con él, así como había hecho Massayev, el autor del Catecismo Revolucionario. Y en ese contexto es que cabe citar una reflexión que hace Paul Johnson en tiempos modernos. Johnson dice así: tenemos que suponer que lo que inspiró a Lenin a hacer lo que hizo fue una suerte de amor por la humanidad semejante al amor que tienen los santos, pero su amor era una entidad abstracta. Parece que sentía un profundo amor por la humanidad en general y un profundo odio por los individuos en particular. Esa es la diferencia de las obsesiones políticas. Es muy sencillo, es muy fácil
hacer discursos que se hacen cargo, por ejemplo, de 11 millones de habitantes y sin embargo poner en duda la existencia de personas con las cuales se han desarrollado relaciones singulares, personales e intransferibles, la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. De aquel texto de Johnson que acabo de citar, voy a pasar a la lectura de un texto del propio Lenin, en el Estado y la Revolución. Este texto es valioso porque puede servir como coartada teórica para justificar todos los crímenes de la Revolución Rusa, incluidos obviamente los de Joseph Stalin. El texto dice así: el desarrollo hacia el comunismo pasa por la dictadura del proletariado, y solo puede ser así, pues no hay otra fuerza ni otro camino para romper la resistencia de los explotadores capitalistas. La dictadura del proletariado implica una serie de restricciones impuestas a la libertad de los opresores, de los explotadores, de los capitalistas. Debemos reprimirlos para liberar a la humanidad de la esclavitud asalariada. Hay que vencer por la fuerza su resistencia, y es evidente que donde hay represión hay violencia, no hay libertad ni democracia. Ernesto Sábato dice: cuando alguien invoca al hombre con H mayúscula, hay que ponerse a temblar. Quiere decir que los hombres con H minúscula seremos confinados a los campos de concentración. Sigue Lenin, esta vez citando a Engels: mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Las ideas nacen dulces y envejecen feroces, dice Borges. Esta idea de que el Estado, en la evolución ulterior del socialismo al comunismo, dejará de existir, el propio Lenin se encarga de tener la incertidumbre más adelante cuando dice: científicamente, en casi todos sus textos utilizan términos paralelos, todo esto es ciencia, es inexorable, se tiene que cumplir fatalmente. Científicamente no se puede determinar cuándo la sociedad habrá llegado a un grado de madurez tan importante que el Estado pueda disolverse. Mientras tanto, el Estado, en el ejercicio de la dictadura del proletariado, en la transición del capitalismo al comunismo, debe desarrollar este sistema opresivo. El Estado, por definición, es violento y opresor, dice Lenin más adelante, y lo leo textualmente otra vez. Democracia para la mayoría gigantesca del pueblo y represión por la fuerza, o sea, exclusión de la democracia para los explotadores, para los opresores del pueblo. Tal es la modificación que experimentará la democracia durante la transición del capitalismo al comunismo. Otra vez una resonancia del catecismo de un revolucionario de Bakunin y Nazayev. Más adelante dice: por tanto, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia únicamente para los ricos, para la minoría. La dictadura del proletariado, el periodo de transición al comunismo, aportará por vez primera la democracia para el pueblo, para la mayoría, a la par con la necesaria represión de la minoría de los explotadores. Durante la transición del capitalismo al comunismo, la represión es todavía necesaria, pero es ya la represión de una minoría de explotadores por la mayoría de los explotados. Es necesario todavía, concursivas, un aparato especial, una máquina especial para la represión del Estado. Y más adelante hace esta curiosa afirmación: costará muchísimo menos sangre que la represión de las sublevaciones de los esclavos, de los siervos y de los obreros asalariados, y resultará mucho más barata para la humanidad. O sea, como si se tratara de una estadística. Eso recuerda la frase que veremos más adelante que se le atribuye, real o apócrifa,
a Stalin, pero que de alguna manera también prefigura su psicología. La muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de 1 millón de hombres es una estadística, ¿no? Bueno, casi jugando con la estadística, lo que Lenin nos dice es que en términos relativos esta represión costará menos sangre que otras represiones que ha habido a través de la historia. No deben utilizar otra vez el rótulo de científico. O sea, para él esto es inexorable, como para todos los dogmáticos del marxismo. Se trata de una verdad absoluta, casi matemática, científica. Por último, dice Lenin, solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues ya no habrá a nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra cierta parte de la población. No somos utopistas y no negamos lo más mínimo. Escúchese esta afirmación en el Estado de la Revolución, otra vez prefigura Stalin. No somos utopistas y no negamos en lo más mínimo y tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Es inevitable que algunos individuos puedan cometer esos excesos. Bueno, esos excesos no fueron la excepción, fueron la regla. Ese individuo fue nada menos que Stalin. Según algunos cronistas, 17 millones de muertos, desterrados en los gulags, en las pequeñas islas que según Alexander Solzhenitsyn, en el archipiélago gulag, ni siquiera figuraban en los mapas oficiales de la Unión Soviética. Entre esos 17 millones de muertos, otros cronistas más conservadores dicen 12, otros 15. Habrá que entrar en la estadística relativa que sugiere Lenin en el Estado de la Revolución. Al final, la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de un mito, en la estadística de 10, 12, 15 o 17 resultaría indistinto. En ese contexto, también, entre esos millones de muertos en la dictadura soviética, ya al mando de Stalin, están gulags, que venían a ser los pequeños propietarios rurales, que son abolidos en 1928-1929 por la dictadura de Stalin y que habían sido tomados en cuenta como un intento de reflotar la economía en 1920-1921 en la nueva política económica desarrollada por Stalin, perdón, por Lenin y por Bukharin, 3 años antes de la muerte de Lenin. Pero entre los millones de muertos no solamente está lo que el marxismo suele utilizar como ostentación, la masa, está también la élite de la propia Revolución Rusa. Están las purgas de los denominados juicios de Moscú en la década de los 30, donde son ejecutados todos aquellos líderes que acompañaron a Lenin en la Revolución de Octubre, que podían hacer sombra a Stalin. Camel, Zinoviev, el propio Bukharin, el propio Radek, que primero es detenido y luego es asesinado en una prisión en Siberia. Y obviamente, al que nos referiremos de manera breve al final de esta exposición, Trotsky, que será asesinado en agosto de 1940 en México, como veremos después. La última sombra importante en el poder para Stalin. Estas reflexiones nos hacen pensar que, como dice Cioran, o Cioran, como pronuncian los rumanos, el hombre es objeto, no es sujeto de la historia. No adquiere la dignidad del sujeto. Es número, no es persona. Karl Popper, en La miseria del historicismo, hace referencia a esta situación. Plantea que los historicistas pregonan la materialización de una idea, inclusive de manera retorcida, forzada. En eso consistiría el historicismo. La idea de que es fatal, igual que la religión. Por eso Karl Dietrich
dice, las ideologías modernas son religiones. No hay ninguna diferencia entre la Inquisición medieval pregonada a título de Dios y las instituciones modernas, por ejemplo, pregonadas por el marxismo. Son especies del mismo género, del dogmatismo, del fundamentalismo. Y entonces pasamos de la utopía, que etimológicamente quiere decir en ningún lugar, está sugiriendo, es una temeridad proponer su materialización perfecta. Pasamos a lo que se conoce también como distopía, es decir, mal lugar. Pasamos del marxismo teórico a la Unión Soviética, de una idea a una caricatura feroz. ¿Y cómo pasamos a esa caricatura feroz? Forzando precisamente la idea, haciendo de ella un instrumento completamente retorcido que genera todo este cúmulo de excesos sangrientos a los que hemos hecho referencia. Porque en 1917 Rusia no reunía ninguna de las condiciones que plantea el marxismo clásico para desarrollar una revolución. Todavía no había existido una verdadera transición a una democracia liberal. Habían algunas reformas que se generaron como resultado de la revolución de 1905, forzadas para Nicolás II, para tratar de aplacar la resistencia de los grupos de izquierda. Después hablaremos un poquito de la revolución de 1905. Pero no había existido la transición a una democracia liberal. En lo económico tampoco había una transición a un capitalismo industrial, y mucho menos en lo social, relaciones en las que efectivamente se hayan superado la servidumbre, el feudalismo que caracterizaba, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en los prolegómenos de la Revolución Rusa a ese país. Recién en 1861 se había abolido formalmente la servidumbre, y en el censo de 1897, 2/3 partes de la población rusa era analfabeta y el 90% de las mujeres. En ese contexto no había características políticas, ni económicas, ni sociales para desarrollar una revolución socialista, según los supuestos del marxismo. ¿Y cómo fue posible pasar de la utopía a esa caricatura feroz, a ese mal lugar? Porque sencillamente Lenin aprovechó la oportunidad de la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques fueron los únicos que postularon el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial, mientras los mencheviques, los socialrevolucionarios y los cadetes se mantenían en la línea de que Rusia debería mantenerse en la guerra. El pueblo cansado escuchó la voz de Lenin, de Trotsky, en sentido de que si ellos llegaban al poder, inmediatamente retirarían a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y efectivamente eso hicieron con la paz de Brest. La paz de Brest, en marzo de 1918, significó perder los territorios valiosos donde habían los principales recursos hidrocarburíferos. 1/3 parte de la zona cultivada agraria de lo que dependía gran parte de la economía rusa. 1/3 de la población del Imperio Ruso. Todo eso distribuido entre Alemania y el Imperio Otomano. No importaba el precio, había que salir de la Primera Guerra Mundial, porque ese había sido el elemento o la coartada para desarrollar la revolución. Por lo que no entendía nada de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, de transiciones o de postulados relacionados con el marxismo. Así se hizo la revolución rusa. Erich Hobsbawm, que es de los marxistas contemporáneos uno de los más respetados, dice así: no hubo que tomar el poder, solo hubo que recogerlo del lugar donde lo habían dejado. En ese momento, en octubre, según el calendario gregoriano, noviembre, según el calendario juliano, el grado de acefalía del poder en Rusia era tan grande que prácticamente sin disparar una bala, los bolcheviques tomaron el poder. Después vendría la cruenta guerra civil. Lenin tenía una frase
también está acá en sus obras completas. Dice, si los principios geométricos contravinieran los deseos de los hombres, habría quien los refutase. Bueno, él se encargó de refutar, siguiendo la línea de esa idea, los principios del marxismo. Aunque, por ejemplo, pensadores clásicos ya en el marxismo-leninismo, se puede adoptar esa licencia, como George Lukács, traten infructuosamente de mostrar la relación entre el marxismo clásico y la revolución rusa, o también contemporáneo, Slavoj Žižek, que también plantean repetir Lenin lo mismo. Es decir, la revolución rusa constituye una herejía desde la perspectiva de los postulados del marxismo clásico. Hago una brevísima referencia antes de terminar a Trotsky, una sugerencia de los organizadores, porque el texto en el libro que escribió Fernando Molina está, pero desafortunadamente no puede acompañarnos en esta disertación. Trotsky fue seguramente el más universal de los líderes de la revolución rusa. A su momento renunció por igual a todo tipo de sectarismo, al sectarismo cultural del sionismo, el de la judía, al sectarismo político del bolchevismo, lo que no hizo Lenin, que era profundamente sectario, se encargaba de estigmatizar a todo el que disentía con él, renegado Kautsky, revisionista Bernstein, Narodniki, como denominaba a los socialistas agrarios, una especie de Narodniki, en su momento Alexander Sasha, su hermano. Entonces Trotsky, retomo el hilo, Trotsky renunció a los sectarismos, a los sectarismos políticos, a los sectarismos religiosos, postuló el internacionalismo revolucionario, que era más acorde con el manifiesto comunista. Y en la revolución traicionada se encargó de advertir algo que el amigo Mansilla decía en su exposición sobre la China comunista: la sustitución de la oligarquía terrateniente por la oligarquía burocrática. Eso es lo que postula en la revolución traicionada. Hay una oligarquía burocrática que ha traicionado la revolución rusa. En lo que se ha denominado su testamento, Lenin hace la siguiente referencia a Trotsky y a Stalin. El camarada Stalin, al haberse convertido en secretario general, ha concentrado en sus manos un poder ilimitado, y no estoy convencido de que vaya a ser capaz de utilizar siempre con suficiente cuidado ese poder. Por otra parte, el camarada Trotsky, como demuestra su lucha contra el Comité Central en relación con el asunto del comisariado del pueblo para los medios de comunicación, no solo se caracteriza por sus dotes sobresalientes, es sin duda alguna, personalmente, el miembro del actual Comité Central con mayor capacidad, pero tiene por otra parte demasiada seguridad en sí mismo y se preocupa demasiado por el aspecto puramente administrativo de las cosas. En otras palabras, los defectos de Trotsky eran sus virtudes. Era brillante, tenía mucha capacidad, demasiada seguridad en sí mismo. Entonces, Lenin le cerraba también el paso al secretariado general. Lo dejaba para Stalin, que era genuflexo, que era sumiso en relación a Lenin, a diferencia de Trotsky, que no era genuflexo ni sumiso en relación a nadie. Y eso le costó, lógicamente, a Trotsky, después de la muerte de Lenin en enero de 1924, la persecución. En 1929, la expulsión de la Unión Soviética, y además se le quita la nacionalidad. Se exilia en Turquía. De Turquía después es expulsado también por la presión de Stalin, se exilia en Francia. De Francia es expulsado por la presión de Stalin, se exilia en Noruega. Y en Noruega, cuando tiene 24 horas para salir del país, porque si no va a ser deportado a la Unión Soviética, no hay ningún país en el mundo que se atreva a darle asilo
a pesar de que era una figura intelectualmente respetada en todo el mundo, por temor a las represalias de Stalin. Cuando está por abordar el barco en Noruega para ingresar en aguas internacionales, recibe el telegrama que le comunica que México, por la influencia de Diego Rivera y Frida Kahlo, le había otorgado asilo. El presidente Lázaro Cárdenas le otorgaba asilo. Finalmente, el 20 de agosto de 1940 es asesinado en Coyoacán, México. Pero lo que ocurre con Trotsky es impresionante. Debe ser la figura política más perseguida en la historia del siglo XX. Porque no solamente se lo persiguió hasta asesinarlo a él. Su hija Nina, en 1928, se suicida en la Unión Soviética, privada de asistencia médica, porque tenía una tuberculosis. Su hija Nina se suicida 4 años después en Alemania, porque está privada de volver a la Unión Soviética a reunirse con su esposo y su hijo. Su hijo, León, al que llamaba con cariño Lieva, es intervenido en una operación relativamente simple, una operación de apendicitis en París, y muere en el quirófano. Después se descubre que el médico también estaba al servicio de la policía, de la Cheka, del servicio de inteligencia. Y su hijo Sergei muere también después de ser detenido en la Unión Soviética, un ingeniero que trabajaba en el Instituto de Energía Atómica, acusado de participar en el asesinato de uno de los principales miembros del Partido Comunista en ese momento, Kirlov. En otras palabras, toda la familia es exterminada, no solamente Trotsky. Finalizo con una suerte de sentencia que podría escribirse en la lápida de la Revolución Rusa. La sentencia, para mayor ironía, es de Engels. La historia campante infame sobre montañas de cadáveres. Una especie de epitafio de la Revolución Rusa. Muchas gracias.